Buenas tardes, querida iglesia, ¿cómo están? Me da gusto verlos una vez más y me siento emocionado porque tengo la oportunidad una vez más de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y es algo bien interesante que empezamos hace como 2 meses el gran banquete primeramente y luego el hermano René nos compartió las semillas y luego el hijo pródigo de la semana pasada. Pero hoy tengo un tema bastante interesante que son las 10 damas de honor. Y las 10 damas de honor se encuentran en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Si me pueden acompañar, por favor. Está desde el 1 hasta el número 13. Y la palabra de Dios dice así: Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Versículo 4. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Pido, Señor, que tú nos hables. Pido, Señor, por cualquier persona que venga con problemas, Señor, quizás en su hogar, quizás en el trabajo, que haya perdido, quizás alguna situación. Pedimos, Señor, por Angie, que la han operado. Pedimos, Señor, por los hermanos que están de viaje, por el hermano John. Pedimos, Señor, por esta iglesia, Señor, que podamos encontrarnos y prepararnos, porque un día tú vendrás por tu iglesia y quieres encontrarla lista, sin mancha. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú me das una vez más. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a poner un poquito eso para atrás. Quiero preguntarles algo primeramente. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez algo inesperado que no se lo esperaban? Quizás puede ser una llanta que se te ponchó, pero tú no tenías ni idea que te iba a pasar, ibas manejando y se te ponchó. Miren, la semana pasada yo venía manejando, de hecho venía para la iglesia, y estaba montado en mi carro, pero de repente empezó a salir la luz roja. Tú sabes, cuando sale la luz roja en el tablero de tu carro, significa que tienes que parar inmediatamente. Entonces yo paré, pero cuando paré, me paré en una tienda de autoservicios donde venden partes para los carros. Y entonces le pedí al señor que estaba ahí que me ayudara. Y lo primero que pasó era que la banda o la correa del carro se había roto. Y yo ya no podía ni ir para ningún lado, me tenía que quedar ahí. Pero empecé a llamar a los mecánicos y nadie me contestaba. Pero después yo le pedí al Señor, en ese momento pues estaba en angustia, estaba en desesperación, estaba en: ¿ahora qué voy a hacer? Entonces el muchacho de ahí salió y me dice: yo te puedo dar el diagrama, pero tú lo tienes que hacer, porque nosotros no podemos hacer mecánica aquí dentro de este lugar. Entonces yo vi el diagrama y yo venía bien limpio, venía para la iglesia y no quería ensuciarme las manos. Pero metí mi mano en el motor y le estaba pidiendo, y vi el diagrama y cómo iba. Y al final de cuentas yo terminé poniendo la correa del carro. Y por la gracia de Dios terminé viniendo a la iglesia y fui a otro lugar donde tenía que ir. Entonces Dios muchas veces nos sorprende
pasan eventos en tu vida que tú no estás esperado. Entonces la parábola de hoy me impacta mucho, pero también quiero contarte una historia más, la historia del profeta Elías. ¿Han escuchado al profeta Elías? Está en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Pero quiero irme un poquito más atrás. Quiero ir desde de la vida de Salomón, del rey Salomón. Ustedes saben que el rey Salomón le pidió a Dios, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría, ¿cierto? Entonces el Señor le concedió sabiduría al rey Salomón y empezó a tener cosas, pero empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Empezó a tener mujeres y las mujeres tenían ídolos y él empezó a ir tras los ídolos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿hay algo que Dios te ha bendecido? Pero esa bendición se puede volver en contra de Dios porque tú estás más siguiendo la bendición. De pronto Dios te dio un carro, una casa o lo que Dios te haya dado. Pero tú pones toda tu confianza y ahora ya trabajas más porque tienes que hacer esto, tienes que arreglar esto, tienes que llevar esto. Y has dejado a Dios a un lado. Y esa es nuestra vida. Nosotros como latinos venimos aquí y queremos hacer y tener más y tener más y tener más. Y resulta que nuestra vida, al final de cuentas, cuando nos vayamos, lo único que vamos a querer es que nuestra alma conozca al Señor, porque vamos a pasar una eternidad con el Señor. Vamos a estar allá con el Señor una eternidad. Pero también por otro lado te quiero decir, es bueno también trabajar. Dios dice que trabajemos, que dediquemos el tiempo a la habilidad o el talento que Dios te ha dado, que no es malo trabajar. Pero también te quiero contar esta historia que después empezaron a haber reyes que hicieron, después de Salomón vinieron otros reyes que fueron malos, pero había uno que fue realmente malo y ese fue el rey Acab. El rey Acab se casó con Jezabel. ¿Han escuchado la historia de Jezabel, esta mujer malvada? Entonces se casó con ella. Entonces el rey Acab empezó a seguir ídolos, empezó y le hizo un templo a Baal. Y ahí eran los profetas de Baal. Y también le hizo un templo a la diosa Acera. Y él se empezó a desviar. Él se empezó a ver malicia en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces Dios levantó un profeta. Dios levantó al profeta Elías. Entonces vino el profeta Elías y le dijo a Acab, por los siguientes años no va a llover. Entonces Dios llevó a Elías a otro lugar, al arroyo de Querit, y ahí los cuervos le llevaban de comer, le llevaban pan y le llevaban carne, y bebía del arroyo. Pero pasado el tiempo se secó el arroyo. Entonces Dios le dijo al profeta Elías, ahora te tienes que ir a Sarepta, ahí vas a ver una viuda, Sarepta de Sidonio, ahí va a haber una viuda y ella te va a dar de comer. Y ella estaba preparando su última comida, porque levantó 2 leños, iba a hacer una fogata y hacer una torta para su hijo y se iban a morir. Pero llegó el profeta Elías y le dijo, dame primero a mí, cóceme primero a mí una torta, y le coció la torta y Elías comió. Y al poco tiempo se murió la hija de ella. Entonces el profeta Elías le pidió al Señor que pudiera revivir al niño. El niño volvió a revivir. Entonces ella dijo, eres un profeta, eres un enviado de Dios. Pero terminando eso, Dios le dijo al profeta Elías, ahora tienes que presentarte delante del rey Acab. Entonces llegó Elías, pero Acab tenía el súbdito o el siguiente de él, que era Abdías, su sirviente, Abdías. Entonces ellos anteriormente se habían ido a buscar, le dijo el rey Acab a su siervo Abdías, vete por este lado, yo me voy por este, porque tenemos que encontrar agua para nuestros caballos o para las mulas, porque si encontramos hierba o agua para darles de comer. Entonces cuando llegó Elías, se encontró con Abdías. Abdías era un hombre de Dios, que él había guardado 100 profetas de Dios, porque Jezabel las quería matar, él los escondió en 2 cuevas. Entonces llegó el profeta Elías, se encontró con Abdías y dijo a Abdías,
y le dijo, el profeta Elías le dijo a Abdías, ve a decirle al rey Acab que yo estoy aquí. Le digo, ¿por qué me haces esto? Le dijo el rey Abdías, te hemos buscado. Y si yo voy y le digo, y el Señor te lleva otra vez, Él me va a matar. Y le dijo el profeta Elías, no, ve y dile, yo no me voy a ir. Entonces presentó el profeta Elías frente del rey Acab. Entonces le dijo el profeta Elías le dijo al rey Acab, tráeme los 450 profetas de Baal, llévamelos al monte Carmelo y a todo el pueblo de Israel. Entonces los trajo. Y estando ahí en el monte Carmelo, le dijo, vamos a hacer 2 sacrificios, vamos a matar 2 toros, vamos a partirle la carne. Un sacrificio, ustedes van a hacer uno, pero no le pongan nada, porque el sacrificio donde Dios envía el fuego, ese es el verdadero Dios al que hay que seguir. Entonces, ellos empezaron a preparar su sacrificio y empezaron a danzar desde la mañana hasta el mediodía, clamando a sus dioses, y danzaban y hacían y se rasgaban y se acuchillaban y hacían todo eso. Y Dios no aparecía, y Dios no prendió fuego a ese sacrificio. Entonces el profeta Elías hasta se burlaba. ¿No será que está dormido su Dios? ¿No será que se fue de viaje? O algo, su Dios no aparece. Y resulta que no pasó nada ahí. Entonces el profeta Elías hizo su sacrificio, puso la leña, puso 12 piedras que representan las tribus de Israel. Hizo una zanja y dijo, traigan 4 cántaros de agua y póngala 3 veces en la zanja. Y él le pidió al Señor, Señor, por favor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que esto prenda. Y el Señor mandó fuego y prendió el fuego, ese fuego. Entonces ahí el profeta Elías mató a los 450 profetas de Baal. Entonces le dijo a su ayudante, el profeta, le dijo, y Acab se subió a comer y a beber, y el profeta Elías se fue al monte Carmelo, se arrodilló y empezó a orar al Señor para que enviara agua. Entonces le dijo a su sirviente, le dijo, ve al mar. Y le dijo una vez, ve al mar, ¿y qué ves? Y dijo, no veo nada. Así lo hizo por 7 veces. Y a la 7ª vez le dijo, ¿qué ves? Dice, veo una nube en forma de mano. Y dile al rey Acab que se prepare y que se vaya a su casa y que se suba a su carroza, porque va a llover y no vaya a ser que el agua lo detenga. Entonces se subió a su carroza y se fue. Y después el profeta Elías también salió corriendo y llegó primero. Y aquí viene lo interesante, aquí es donde yo quiero que le pongan toda tu atención en esta parte. Es en Primera de Reyes, el capítulo 19. Entonces Acab le dijo a su esposa, que era Jezabel, ¿sabes qué es lo que ha hecho Elías? Ha matado a los 450 profetas de Baal. Entonces ella se enojó y dijo, mandó a unos sirvientes y le mandó a decir a Elías, mañana a esta hora, si yo no he hecho como tú has hecho a mis profetas, que los dioses me castiguen severamente. Entonces ese pensamiento le llegó a Elías, al profeta Elías. Y ese pensamiento te puede llegar a ti y a mí cuando estás pasando una dificultad, un problema, y entras en ansiedad, entras en pánico. Entonces él empezó a huir todo un día en el desierto. Se sentó bajo de un arbolito y le pidió al Señor, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados, que mis padres. Y a él estaba diciendo, yo ya no sirvo para nada. Él se estaba autodescalificando antes de que el Señor todavía hay largo camino para recorrer. Entonces él se quedó dormido en medio de su ansiedad y su pánico y su depresión, se quedó dormido. Entonces el Señor mandó un ángel y le dijo, le preparó le dijo el ángel al profeta Elías, levántate y come. Y había ahí pan y agua. Y se volvió a quedar dormido y llegó el ángel, Dios le mandó el ángel otra vez y dice, come y bebe porque te falta largo camino que recorrer. Entonces él
tuvo fuerzas y caminó 40 días y 40 noches y llegó a una cueva. Cuando estaba en la cueva, dice el Señor, voy a pasar. Y pasó un viento que derrumbaba y como todas las piedras se movían, y un viento intenso, y el Señor no estaba ahí. Luego un terremoto y el Señor no estaba ahí. Luego un incendio y el Señor no estaba en el incendio. Finalmente un soplo apacible que hacía, el Señor estaba en el soplo. Entonces quiero que pongas toda tu atención aquí. Mira, ahora regresando a las 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Todas llegaron al evento. Entonces llegaron a las 5 de la tarde y estaban esperando al novio, luego a las 6 y el novio no llegaba, y luego a las 7 no llegaba, y por fin se quedaron dormidas a las 10. Y a la medianoche se despertaron y porque alguien les dijo, salgan a recibir el novio está venga, salgan a recibirlo. Entonces las 5 insensatas le dijeron a las prudentes, danos de su aceite, porque no tenemos. Entonces las prudentes, como eran tan prudentes, le dijeron, ¿por qué no ustedes no van y compran? Entonces ellas se fueron a comprar, pero mientras iban, llegó el novio y las 5 que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. Entonces la pregunta lo que yo te quiero más o menos dar a entender hoy es, tenemos que ser prudentes, porque si somos insensatos empezamos a hacer todo lo que nosotros queremos. Y la palabra insensata muchas veces hay un sinónimo que es terqueza o bobo, y perdón con la palabra, pero hasta te dice, eres un burro, eres un terco, no entiendes. Y muchas veces la palabra de Dios dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Busca al Señor, busca la dirección del Señor. ¿Y a qué voy con esto? Y el Señor te dice, mira, esa amistad no te conviene, deja esa amistad. Andar en el teléfono toda la noche no te conviene. Llegan las 12, 1 de la mañana, no te conviene. El otro día amaneces cansado. Dice, ¿por qué estoy cansado? Hacer cosas a veces por la insensatez de uno que no nos convienen, perdemos la oportunidad que Dios está preparando para nosotros. Como ahorita veíamos los niños, mira, los que van a guiar en tu casa, en tu hogar, a tu familia, puede que aquí la iglesia dominical es media hora y les puedes dar ciertas como estudio y algo, pero al final de cuentas, al final del día, al final de la semana, los que van a guiar a tu familia vas a ser tú. Vas a ser tú como padre, vas a ser tú como madre, vas a ser tú como abuela. Tú le vas a dar los buenos consejos a tus hijos. No va a venir de nadie más, va a ser de ti. Pero tú tienes que estar preparado. Antes tienes que prepararte. Tienes que buscar las cosas del Señor. Tienes que ser intencional. Mira, aquí nosotros tenemos los miércoles oración a las 7. La hermana María Virginia. De 7 a 8 aquí oramos por las necesidades de los demás. Oramos por nosotros. Y aquí también está Omales que nos acompaña los miércoles a orar. Y estamos buscando la dirección del Señor. Entre más lo busques, el Señor más te empieza a abrir más el conocimiento. Entre más tú lo busques, entonces tenemos que ser de alguna manera prudentes. Buscar primero lo que le agrada a Dios. Yo sé que tenemos necesidades, todos tenemos luchas, todos queremos tener un poquito más. Pero Dios hasta te da sabiduría cómo usar tu tiempo, cómo usar tu talento, cómo usar tu dinero, cómo usar lo que ya Dios te ha dado. Nomás tienes que ponerlo al servicio del Señor y el Señor te guía y el Señor te va abriendo el camino, el Señor te dando paso. Y esa es la historia de las 10 damas de honor. Entonces por eso también en Gálatas nos dice que en Gálatas, por ejemplo Gálatas 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y regresando un poquito a Mateo, antes de Mateo 25, tenemos Mateo 24 que habla de los tiempos finales de la venida de Jesús. Entonces Jesús está en el templo y le dice a sus discípulos, le dice, ¿ven esos edificios? Miren, no va a quedar piedra sobre piedra.
Entonces Jesús está en el monte de los olivos y se le acercan los discípulos y le preguntan, ¿cuándo pasará todo eso? Y él les dice que vendrán muchos predicadores y que van a decir, aquí está el Cristo, allá está el Cristo. No lo crean, porque nosotros tenemos que estar preparados. Antes de que alguien te venga a contar otras historias, tú tienes que estar viendo qué es lo que Dios dice, porque Él mismo dice, no se sabe el día ni la hora. Y luego dice, habrán terremotos, habrán guerras, nación contra nación, habrá hambre. Pero luego dice, no entren en pánico, no entren en ansiedad. Entonces Dios nos está recordando, prepárense, pero cuando estén listos, mira, cuando tú estás preparado, tú ya no entras en pánico, ¿sí o no? Cuando tú vas a tomar un examen en la escuela para los jóvenes, tú te preparaste y ya no estás nervioso o ansioso porque tú te preparaste antes de tiempo. Y cuando llega el día estás tranquilo. Y cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, si no nos vamos antes, si Él viene antes y nosotros no nos vamos antes, nosotros vamos a estar tranquilos porque sabemos que viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ya entregamos nuestra vida, ya nuestra vida está escrito en el libro de la vida. Ya no tenemos que tener temor. Es más, tenemos que tener confianza en seguir caminando. Por eso Dios nos llama a decir, sigue caminando, sigue buscando al Señor, ten fe, ten paciencia. Y muchas veces en medio de las pruebas, Dios quiere que nos agarremos de Él completamente. Yo no sé cuál sea tu lucha, yo no sé si no tuviste trabajo, yo no sé cómo manejar tu situación, tus hijos, pero Dios sí sabe, porque Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu matrimonio, Dios tiene el control de tu situación, del futuro, porque nadie conoce el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe y Dios te ve más allá. Entonces, quisiera recordarte esto, ya voy acabando. Entonces, en Jeremías 14, 19 nos dice que el Señor dice así, si te arrepintieres, yo te restauraré, sacaré lo precioso de lo vil, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Mira, Dios te ve precioso, Dios quiere sacarte de donde estás. Mira, un poquito acerca de donde yo venía, mira, uno se puede estar atascado en el lodo y estás haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero Dios te rescata, te saca. Y ahora tú vas a ser mi portavoz. El Señor te dice, yo te voy a usar, yo tengo planes para ti, tengo planes para tu vida. Y quiero terminar con esto en Deuteronomio 6:5. Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu intelecto y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y esto también le enseñarás a tus hijos cuando salgan de la casa, cuando regresen, cuando se vayan de viaje, a donde quiera que ellos vayan, tú les vas a enseñar. Y ese es el llamado de nuestro Señor, que Él va a estar contigo, va a estar con tus hijos. Pero ven a los pies del Padre, ven a los pies de Dios en estos momentos. El Señor no ha cerrado las puertas, no ha cerrado las puertas. Y también te quisiera también terminar con eso de, Dios le dijo a Noé, mira, construye el arca, porque la maldad ha aumentado. Yo voy a mandar juicio. Entonces él empezó a construir el arca. Entonces les decía a la gente, arrepiéntanse. Y nadie se arrepentía, arrepiéntanse. Nadie se arrepentía. Entonces llegó el momento donde le dijo el Señor a Noé, vas a cerrar la puerta, pero antes de cerrar la puerta, deja que entren los animales. Mira, y los animales fueron más obedientes. Empezaron a entrar cada pareja, macho y hembra. Es el diseño original. No hay un tercer género, macho y hembra. Si te das cuenta ahorita en las escuelas, ¿qué le están enseñando? Que tú puedes convertirte en esto. Si tú vas a alguna tienda, ves que antes era varón y hembra, ahora ya hay un tercer baño para alguien más. Ese no es el diseño original del Señor. El Señor nos hizo varón y hembra. Es el diseño original del Señor. Entonces el Señor le dijo, mira, construye el arca. Y después que entraron todos los animales, se
cerró la puerta y vino el diluvio, empezó a llover y cayó agua. Todos fueron destruidos, pero el Señor en este tiempo todavía no ha cerrado la puerta. Todavía está esperando a las otras 5. Todavía está esperando a que te arrepientas, todavía esperando a que llegues a los pies del Señor. El Señor dice, yo no he cerrado la puerta, yo no he cerrado la puerta. Estoy esperando. El Señor te está esperando. Ven a los pies del Señor. Ven, oyes. No hay un mañana porque el Señor tiene planes para tu vida. El Señor no te quiere ver destruido. Ven hoy. Hoy es el día de salvación. El Señor, ven. No vengas, Señor, porque hay gente que te necesita entregarse a ti, Señor. El Señor quiere cambiar tu vida. Quiere cambiar tu corazón. Quiere cambiar tu estilo de vida. Así que ven. Ven a los pies de tu Padre, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, eres fiel, eres misericordioso. Eres lento para la ira y grande en amor. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de arrepentirnos y venir delante de ti, tal y como estamos, con tus luchas, con tus penas, con tus miedos, con todo lo que tengas. Dios te está esperando. Ven a los pies de Jesús. Gracias, familia.